Bien, continuando con la figura 3, lo que podemos evidenciar son los niveles de arginina a nivel cerebral y a nivel hepático. En la figura D, lo que se demuestra es que los niveles de arginina a nivel cerebral disminuyeron, y en la figura E, en contraste, no se modificó con el tratamiento. Por lo que se puede inferir es que la AEB1102 destilada no tiene la capacidad de ingresar al hígado y por lo tanto no trata la hiperamonemia, que es la principal causa de muerte. Andrés. Bueno, continuando con el punto 4, este dice que la enzima reduce la arginina plasmática, pero no mejora la supervivencia en un modelo adulto con la deficiencia de la arginasa. Por tanto, lo que se obtuvo es una cepa de ratón, que es el ratón ARJ1 F/F, que se obtuvo en determinado laboratorio y se cruzó con un ratón que tiene una recombinasa inducible por medio de tamoxifeno, que se expresa de una manera ubicua para generar un modelo inducible en ratones adultos con esta deficiencia. Bueno, en la figura 4A, básicamente es lo que podemos observar. En el eje de las ordenadas es la concentración de arginina, y en el eje X el tiempo expresado en días para ambos ratones, tanto control, CRE- y inducidos CRE+. Bueno, lo que se puede ver es que la arginina en plasma comienza a aumentar a partir del día 11, o sea, en la segunda día 11, donde dice ahí, y después del tratamiento con tamoxifeno en ratones adultos continúa aumentando hasta el día 18, que es el último número del registro. En la figura B, en esta gráfica, bueno, en el eje de las abscisas vemos la dosis utilizada para la enzima, tanto para ratones control, CRE- y para ratones inducidos, CRE+. Tal y como pasó con el modelo neonatal, la enzima administrada en este caso por medio de una inyección intraperitoneal redujo los niveles de arginina en el plasma 24 horas después y de una manera dependiente de la dosis. Por eso, cada dosis más chica, o sea, de izquierda hacia derecha, va aumentando la concentración de arginina. Para cada dosis aparecieron de 1 a 2 valores atípicos, que son los que están más arriba, que no respondieron a la enzima. Y en la figura C, bueno, básicamente se puede ver los niveles de arginina en plasma aumentar 72 horas después de la administración de la enzima en ratones adultos con la deficiencia. También, bueno, tenemos los datos para ratones control, en la parte superior a donde dice CRE-. Bueno, continuando, aquí lo que se hizo es evaluar dosis repetidas de enzima que daban como resultado una reducción sostenida en los niveles de arginina en el plasma en el modelo para adultos. Para esto lo que se hizo es administrar dosis repetidas tanto de la enzima como del placebo los días 15 y 17 y recoger plasma y tejidos 24 horas después de la última dosis de la enzima o del placebo. Las dosis administradas de la enzima fueron de 0,02 miligramos sobre kilogramos. En el caso de todas las representaciones gráficas, CRE- serán ratones control y CRE+ van a ser ratones con la deficiencia inducida de la arginasa. Las dosis repetidas en la figura 5, lo que vemos es que las dosis, como decía, repetidas de la enzima, dan como resultado una disminución persistente en la arginina en el plasma en el día 18, tanto para ratones control, que los ratones control agotan en el primer ejemplo a la derecha, en el primer registro a la derecha, los ratones control agotan las reservas de arginina en plasma, como también esto sucede en ratones inducidos. En ratones salvajes adultos la administración del placebo, obviamente en estos la concentración plasmática no varía. Y en la población con la deficiencia de la arginasa inducida, con el agregado de placebo, los niveles de arginina plasmáticos se disparan notablemente. En cambio, en esta segunda población, con el agregado de enzima, los niveles de arginina se reducen a valores normales. Bueno, en la figura 5B simplemente se evidencia una notoria variabilidad de peso, comparando ratones sanos, o sea, salvajes, con los ratones a los que se le indujo la deficiencia. Y la figura 5C, aquí podemos evidenciar que las dosis repetidas de la enzima dan como resultado una elevación que es persistente de la ornitina, que recordamos que es el producto de la reacción que cataliza la arginasa, en ratones adultos inducibles con la deficiencia de la arginasa. Esta elevación persistente en poblaciones inducidas es mucho más notoria en poblaciones salvajes que a las que se le administró la enzima. Y en la figura 5D
Y bueno, hablando de niveles de arginina cerebral, en ratones adultos inducidos con la deficiencia de arginasa no son significativamente diferentes en ratones tratados con dosis de enzima y con de placebo, y con las dosis de placebo, perdón. Se observan valores normales de arginina cerebral en las poblaciones salvajes, y en comparación, bueno, con lo que había mencionado la compañera, en los ratones neonatales la arginasa cerebral sí había disminuido. Y en la figura 5D, bueno, se ven claramente que los niveles de arginina hepática tampoco son significativamente diferentes en ratones adultos con deficiencia de arginasa inducible, donde aparte que dice cremas, son tratados tanto nuevamente con dosis repetidas de placebo como de la enzima. Y se observan valores más bajos, pero que aún así son normales en la primera parte del registro de arginina hepática en las poblaciones salvajes. Matilde. En la figura 6, lo que se quiso probar es si las dosis repetidas de la enzima resultaron en una mejor supervivencia o hiperamonemia. En la gráfica A, lo que demuestra es que se compararon ratones con deficiencia de la arginasa y fueron tratados con enzima y con placebo, y no se observaron diferencias significativas. Después, en la gráfica B muestran los niveles de amoníaco, tanto en los ratones tratados con placebo como con enzima, a la hora del sacrificio, y tampoco hubo diferencias significativas. Bueno, continuando con el siguiente punto, que habla de los estudios de la enzima en monos Cynomolgus apoyan la dosificación semanal. Para evaluar este enfoque en humanos se realizaron estudios de dosificación en primates. ¿Se escucha bien ahí? Sí. En primates, las altas concentraciones de la enzima a las que se llegaron después de la administración intravenosa de todas las dosis que se observan en las siguientes gráficas conducieron a una disminución inmediata en los niveles de arginina en el plasma. Y los niveles de arginina en el plasma después de las dosis continuaron siendo bajos hasta que los niveles séricos de la enzima cayeron por debajo de 1 a 2 microgramos sobre mililitros. Y este rango es muy importante porque es un rango umbral, y cuando la concentración de enzima alcanzaba el límite inferior de este umbral, inmediatamente la concentración de arginina se tiende a disparar, como se observa ese rango en línea punteada en las gráficas. Por tanto, en la figura 7A se puede ver la concentración de la enzima y los niveles de arginina en plasma se muestran para monos después de una dosis intravenosa única y repetida de 0,1 miligramos sobre kilogramos. Esta es la dosis mínima. Los círculos en relleno sólido representan el mono 1 y los sin relleno representan el mono número 2. En la gráfica 7B, la concentración de enzima y los niveles de arginina en plasma se muestran también en monos después de una dosis única, pero en este caso es una dosis media de 0,3 miligramos sobre kilogramos, o sea, un poquito más alta que en la primera. Los cuadrados rellenos sólidos representan mono 1 y los cuadrados sin rellenar el mono 2. Y en la última gráfica, en la gráfica C, la concentración de enzima y los niveles plasmáticos de arginina en monos se muestran después de la administración intravenosa también única y repetida, en los cuales los triángulos rellenos sólidos representan el mono 1 y los triángulos sin relleno representan el mono 2. Después de la administración de la dosis en los días 1 y 8 en los 3 grupos de dosis. A nivel de la dosis más alta, que es esta, de 1 miligramo sobre kilogramos, hubo una recuperación mínima de los niveles de arginina en el plasma 168 horas posteriores a la dosis. O sea que los niveles de arginina se mantuvieron bajos o relativamente bajos durante prácticamente los 8 días. Esto sucede de acuerdo con las concentraciones de la enzima que no disminuyeron por debajo del rango mínimo del umbral. A medida que la enzima disminuyó, hubo progresivamente más recuperación de los niveles de arginina, lo que realza la teoría. En cuanto a la discusión, en este estudio se utilizó modelos de ratones con deficiencia de arginasa, tanto en neonatales como en adultos. Se demostró que la enzima reduce los niveles de arginina en el plasma de una manera dependiente de la dosis y que esa reducción se mantiene con dosis repetida. A pesar de la reducción de los niveles de arginina en el plasma, la enzima recombinante humana arginasa 1 no mejoró la supervivencia en ninguno de los modelos. Y esto puede ser probable debido a la persistencia de la hiperamonemia.
la cual quedó demostrado en los resultados del estudio. La reducción en los niveles de arginina en plasma no mejora la supervivencia en los modelos neonatales. Esto fue confirmado por los resultados que obtuvieron Hu y sus colaboradores, quienes demostraron que la expresión de la arginasa en los miocitos en ratones neonatales dio como resultado niveles mejorados de arginina en plasma, pero no mejoró en la hiperamonemia o la supervivencia. Esta diferencia grave de la hiperamonemia en ratones en comparación con los pacientes humanos se ha atribuido a la inducción de la actividad enzimática de la arginasa 2 en el riñón de humanos con deficiencia de arginasa 1. La inyección intraperitoneal se seleccionó como el modo de administración de la enzima, aunque hubo un pequeño subconjunto que no respondió a la enzima debido a fallas técnicas. Quizás el suministro de la enzima se podría haber hecho a través de la vena de la cola o una inyección retroorbitaria. Eso disminuiría la variabilidad de lo que se observó. La frecuencia de la dosis de 48 horas utilizada en los ratones sería un desafío en pacientes humanos. Pero como se realizaron estudios en primates no humanos, como fueron los monos, con niveles normales de arginina en plasma, se podría utilizar este modelo porque las dosificaciones fueron menos frecuentes. También se observó un aumento de la ornitina plasmática en los modelos de los ratones, tanto neonatales como adultos. Un aumento de la ornitina plasmática también puede ser beneficioso en el paciente, porque se ha propuesto la suplementación con ornitina como una modalidad de tratamiento para la deficiencia de la arginasa, ya que la ornitina reduce la actividad de la aminoidinotransferasa de arginina a glicina, la enzima que genera guanidato acetato. La hipótesis es que de la exposición prolongada a la enzima puede contribuir a una reducción de niveles circulantes de metabolitos de arginina, como son el guanidino acetato. Esto también se respalda con los resultados de los estudios realizados por Hu y colaboradores, que demostraron que una reducción de los niveles plasmáticos del guanidino acetato en asociación con los niveles reducidos de arginina plasmática en un modelo de expresión de arginina mediada por los miocitos. El tiempo de exposición a la enzima también fue probablemente demasiado corto para determinar si la evaluación, para determinar si la exposición a la enzima tiene respuestas inmunológicas, debido a que porque fue corto el estudio. Los datos del consorcio de trastorno del ciclo de la urea es un estudio de corte longitudinal de pacientes que tienen la deficiencia de la arginasa. Sugiere que los niveles de arginina en plasma elevados en lugar de la hiperamonemia es el principal reto del tratamiento en la deficiencia de la arginasa. Y se ha propuesto que la arginina circulante y sus metabolitos son la causa del fenotipo neurológico en la deficiencia de la arginasa. Y se sospecha que la enzima AEB1102 puede tener un potencial terapéutico en pacientes con deficiencias de arginasa. Concluimos que se demostró que la enzima recombinante humana arginasa 1 reduce la arginina plasmática de una manera dependiente de la dosis en modelos de ratones con deficiencia de la arginasa inducible, tanto en adultos como en neonatos. Bien, como pregunta que nos surgió de este estudio, podríamos plantear que si se podría realizar el mismo estudio con la enzima, pero con la enzima arginasa 2, y si realmente esto sería tan efectivo para disminuir los niveles de arginina plasmática. Gracias.